Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Rodolfo Luis. Bienvenido a nuestro programa El Poder de la Fe. Hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado La Armadura de Dios y esta es la primera entrega sobre este tema, Fuertes en el Señor. Como sabes, en nuestra época los ejércitos son poderosos y almacenan armas capaces de destruir el planeta varias veces. Y gracias a Dios no es con ejército ni con fuerza la victoria espiritual del creyente en la guerra espiritual de gobernantes y potestades en las regiones celestes y oscuras, dirigido por el diablo que tiene control sobre billones de personas bajo su autoridad y realizando sus planes de piedra de tropiezo a la familia de Dios sobre la tierra. Esa es la gran realidad. Nosotros sabemos por experiencia, los creyentes en Jesucristo, que hemos sido liberados del poder de Satanás y que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y que nos ilumina para tomar decisiones correctas y también para poder experimentar en nuestro diario andar y vivir lo que Dios quiere hacer con nosotros, es decir, su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y que el Espíritu Santo que nos ha sellado desde el día que aceptamos a Jesús, porque nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y puso la fe que salva en nuestro corazón y echamos mano de la gracia de Dios, es decir, al aceptarlo a Él como Salvador de nuestra vida y pedirle perdón, confesarle nuestros pecados a Él. No hay otro que puede perdonar ni liberar de la carga que esto produce, los pecados en la vida del ser humano. Produce una carga emocional, una carga espiritual, algo que no deja vivir en paz al ser humano, puesto que su conciencia que está dentro, aun cuando puede estar cauterizada y endurecida, le está reprimiendo, le está reprendiendo y le está mostrando el error que ha hecho, cometido, el delito que ha cometido, lo que ha hecho y que a Dios no agrada. No sabe que es que a Dios no le agrada, pero sí sabe que hizo daño, hizo mal, está haciendo lo incorrecto. Y eso es lo que Dios quiere que tú aproveches como una oportunidad para reconocerlo y pedirle perdón a Él, puesto que eso es lo que te está mostrando, me está mostrando nuestra pobreza espiritual. Y Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos son bendecidos cuando reconocen su condición y piden el auxilio divino y entonces tienen la bendición de Dios. El apóstol Pablo escribió su carta a la iglesia de Jesucristo en Éfeso y en ella dedica una porción muy importante para destacar la guerra espiritual contra la iglesia del Señor Jesucristo. Todo creyente en Jesucristo está formando la iglesia de Jesucristo, ya sea en este país, en otro país, en el mundo entero, a nivel internacional, a nivel global, en todas las generaciones. Cada persona que acepta a Jesucristo como Salvador personal es un miembro de la familia de Dios, forma parte del reino de Dios aquí en la tierra y por la eternidad. Y forma lo que es el cuerpo de Cristo, así de domina la Biblia, la palabra de Dios. Es la forma visible de ver a Jesús. Por eso es tan importante en nuestra vida hacer una vida diferente. Y eso solamente se logra a través de la gracia de Dios y el poder del Espíritu orando en nosotros. Por eso es que el Espíritu es tan importante en nosotros, porque nos da la santificación. Es decir, va liberando la vieja manera de vivir para ir colocando los valores del reino. Y el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe y también el dominio propio. Todo eso haciendo posible en un conjunto de que pueda ser una vida transformada diferente a lo que había antes. Antes había impaciencia, antes había falta de control, antes había actitudes cerradas, antes existía no perdón, no tener bondad para las demás personas, importarte muy poco lo que estaba sucediendo a tu alrededor, porque te estabas centrado en ti mismo y en lo que más te importaba a tu alrededor, en tu persona o en tu grupo más íntimo. Pero ahora no, ahora sientes carga por la gente, por las personas. ¿Por qué? Porque has salido de un ambiente que estaba viciado por esa condición que es dirigida por el enemigo de la vida de los seres humanos, es el diablo, para evitar que tengamos acceso y conocimiento a la verdad de Dios que nutre nuestro espíritu y que haga de nosotros lo que Él quiere ser, Dios, herederos del reino eterno. Pablo destaca que los creyentes en Jesucristo somos su obra maestra. Lo dice ahí en la Biblia, en Efesios, por la redención, la liberación y la salvación de nuestras almas. Y somos el punto de mira del enemigo que ataca como león rugiente
como usa el apóstol Pedro, ¿verdad? Como la gente buscando a quien devorar. En palabras del apóstol Pedro, a todos los que amamos a Dios y buscamos hacer su voluntad en una sociedad mediatizada por el brillo de lo sensual, el dinero, la carne, el orgullo, la rebeldía hacia Dios y el desprecio de las normas morales y espirituales que el Creador ha establecido para que andemos en ellas y vivamos por ellas. Por eso es que la Biblia nos muestra, y voy a leer directamente de Efesios allí lo que Pablo aconsejó. Una palabra final, dice, estaba terminando la carta, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y ese es el título de este tema de hoy, fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes del mundo. Y oren también por mí, dice ya Pablo, pídele a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su ministerio, su misterioso plan, que es la buena noticia y que es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, decía Pablo, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. Eso está en Efesios capítulo 6, del 10 hasta el verso 20, en la Nueva Traducción Viviente. Así que sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pablo estaba contando y estaba narrando y también explicando cómo la armadura de Dios, la vestimenta de Dios, es la presencia de Dios en tu vida, la obra del Espíritu y el Espíritu mismo obrando en nosotros, viviendo en nosotros y manifestándose a través de cada creyente en Jesucristo. Eso es la armadura. Vivir como Jesús vivió es tener la armadura de Dios. Obedecer como Jesús obedeció es tener la armadura de Dios. Ser humilde como Jesús fue humilde, esa es la manifestación de que tenemos la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque hay una lucha diaria constante contra lo que eres, contra la posición que mantienes como hijo de Dios, como hija de Dios, como persona que amas al Señor, como persona que quiere obedecer a Dios, como persona que está dispuesto a hacer la obra de Dios, compartir el Evangelio, la buena noticia a otras personas que lo necesitan, como lo necesito yo y como lo hemos encontrado. Pero que ahora tenemos la bendición de saber dónde están los recursos, en la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la que nos convence. Segundo, la que nos da fortaleza porque nos alimenta el alma en la relación con Dios. Tercero, porque nos muestra las promesas de Dios y cuando las tenemos presentes y las recordamos y las usamos, pues entonces sentimos la bendición de Dios en nuestra vida obrando, porque Dios es que está en íntima comunión, su espíritu con nuestro espíritu, para hacer posible esta realidad. Nuestra fortaleza proviene de nuestra relación de fe con Jesucristo. Mire, Jesús dijo así, en Juan 15, verso 1 al 5, la Nueva Traducción Viviente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Toda relación con Él que no dé fruto no sirve, está muerta. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Poda, quita lo que estorba en nuestra vida, que nos entretiene, que nos aleja y que nos distrae. Y eso, pues, sin duda, produce de pronto, como cierto dolorcito. El entretenimiento, me gusta tanto el entretenimiento, y el Señor dice, no te entretengas en esto porque esto pasa. Entretente, no, fíjate
en lo que es el contenido de tu propósito y prioridad en la perspectiva espiritual del reino, puesto que para eso Dios te salvó y para eso Dios nos ha llamado a comunión con su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu nos está dando todo el potencial a nuestra disposición para que lo podamos poner en práctica. Dice, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, pero es para nosotros también. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, separado de él. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, dice él. Ciertamente yo soy la vid y ustedes, todo creyente en Jesús, son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ninguna cosa podemos hacer para bendición de otras personas a menos que tengamos a Jesucristo entronado en nuestra vida, ocupando el lugar en el trono. No el yo, sino Él. No el yo, sino Él. Nuestra fortaleza proviene de la obediencia al mandato del Señor. En 15, 6 al 8 y después al 14, dice Jesús, o Dios Jesús, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, si mis palabras, las enseñanzas de Jesús. Por eso es que lee la Biblia. Cuando una persona no lee la palabra de Dios, no tiene conocimiento de Dios, no tiene conocimiento del plan de Dios, no tiene conocimiento de la voluntad de Dios, no tiene conocimiento de las promesas de Dios, no tiene conocimiento del peligro de no estar en relación y reconciliado con Dios. Y tampoco tiene conciencia de quién es el que reconcilia, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No es otra persona, no es ninguna persona en este mundo, no es un pastor, no es un obispo, no es un sacerdote, no es el Papa, es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, Él es el único mediador, el único nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Jesús, el Hijo de Dios. Así que toda la responsabilidad se le dio a Jesús para salvar y toda la autoridad para perdonar y toda la santidad para mostrarnos de qué manera se debe vivir en la carne, como fue Él en la carne, se hizo hombre, se hizo carne, para agradar al Padre Celestial. Y si no lo hacemos, entonces estamos totalmente desvirtuados, somos desechados y podemos estar viviendo una gran mentira. Y eso se llama hipocresía. Y los hipócritas tampoco tienen entrada al reino de los cielos, puesto que están viviendo una doble vida y eso no sirve para Dios. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas, dice el que no da fruto. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, hay que conocerlas, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Nos está dando, diríamos, la fe y la confianza de que al ser fieles a Él, el Señor va a ser fiel con nosotros. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso es lo que da mucha gloria a mi Padre. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así que para ser amigos de Jesús y ser amigos de Dios hay que obedecer. Y esa es la clave. Una buena relación está basada en la obediencia, en la humildad, en el sometimiento y también en el gozo de tener esa relación. La armadura de Dios contra las estrategias del diablo. Primero, el enemigo siembra cizañas. Mire, la siguiente es otra historia de que contó Jesús y nos ilustra esto. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. El reino del cielo está hablando de la obra, de lo que hace Dios en los seres humanos. ¿Cuántas personas oyen y dicen creer, pero en realidad no creen? Simplemente están buscando una solución a un problema de momento y en realidad se convierten en parte de ese pueblo y de ese reino. Sin embargo, llega un momento en que se prueba todo. Dice allí, el reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, está enseñando Jesús. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino un enemigo y sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir grano, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Esto es obra del enemigo.
exclamó el agricultor. Él sabía por experiencia, Dios sabe todo, no necesita la información, Él la conoce de antemano. ¿Arrancaremos la maleza?, preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Eso está en Mateo capítulo 13, versos 24 al 30, de la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es? El día en que Jesús llame a su presencia, cada persona tiene el sello de o ser trigo o ser maleza. Trigo significa tener una buena relación con Dios, haber sido fiel. Y maleza significa haber estado de paso, haber estado disfrutando de los beneficios de una familia magnífica, la familia de Dios aquí en la tierra, la iglesia. Y creyendo tener una buena relación, pero no equivocado porque nunca estuvo convencido. Lo que quiere decir que estuvo viviendo, aprovechándose de recursos sin ser un verdadero hijo o hija de Dios. Ahí está el peligro. Entonces, el mundo es el arsenal de estrategia de manipulación del enemigo. Y usted tiene que aprender que como un hijo de Dios o una hija de Dios tiene que enfrentar ese mundo todos los días. Santiago lo expresa así. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo no los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras, la Biblia, no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Eso está en Santiago capítulo 4, verso 1 al 6 de la Nueva Traducción Viviente. Quiere decir esto, que nuestra relación con Dios tiene que ser totalmente y diametralmente opuesta a la corriente del mundo. Todo el mundo lo hace. Esto no importa. Esto debe hacerse. ¿Por qué? Porque el grupo lo dice, no lo dice la palabra de Dios. Todo lo contrario, lo acusa. Mira cuántas leyes hoy en día. El aborto, la unión de hombre con hombre, mujer con mujer. Es abominación a Dios. Y el aborto es un crimen. Sin embargo, los hombres firman leyes. Y millones de personas están de acuerdo a levantar su mano y decir, voto por eso. Pero no es así. Dios no dice eso. Dios, tu creador y mi creador, dice, tengo toda la autoridad para decirte qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. Y si lo haces, bajo tu riesgo, cubrirás con la responsabilidad y las consecuencias correspondientes. Y ahí está la triste realidad de una sociedad secular, postcristiana, que a lo malo le dice bueno y a lo bueno, palabra de Dios, le dice malo. El mundo tiene sus días contados. El apóstol Juan declaró, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿En quién? En Jesucristo. No es cualquier fe, es la fe verdadera, la que sale de parte de Dios por su Espíritu como don, se coloca en nosotros cuando reconocemos que necesitamos el alivio, la sanidad interior, el perdón de nuestros pecados y clamamos y pedimos a Jesucristo, como dije ahorita, el único que tiene autoridad para perdonarnos y salvarnos, y entonces esa fe que está en el Espíritu Santo, que nos está convenciendo, nos está redarguyendo de nuestros pecados y mostrándonos, pues hace posible que podamos tener la bendición de recibirlo. Entonces recibir esa fe, y esa fe trae aparejado, ¿qué cosa? La gracia de Dios en nuestra vida.
Entonces, esa batalla, ¿quién la puede ganar contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Si no tienes fe en Jesucristo, no vas a recibirlo, no lo vas a entender. Jesús declaró, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes lo maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Y eso se vivió en la primera persecución que sufrió el cristianismo en el primer siglo. Inmediatamente después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, el crecimiento de la iglesia y el imperio romano y otras personas tratando de destruir al cristianismo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Si Dios venció al mundo, si Jesús vence al mundo y nos dice, yo he vencido, creen en mí, no se desalienten, no permita que alguien les quite su gozo, porque yo estoy con vosotros, puedes creerlo. Pablo aconseja, una palabra final, dijo Pablo, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Por ahí empezamos, ¿verdad? Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y ese es el llamado hoy, porque en los próximos programas estaremos hablando de cada una de las partes de la armadura de Dios. Así que fuertes en el Señor contra el enemigo de todos. El diablo es enemigo de toda persona, de los creyentes y de los no creyentes. Un error pensar es que eso es para asuntos de los creyentes, son los que creen en el diablo. Hoy en día se dice que el diablo es una invención de los creyentes, no es nada de real, es una tontería. No es tontería, es real, es tu enemigo. Y ese enemigo ya sabe que pertenece a un mundo que no lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero está trabajando y se está manifestando constantemente. Y tu mente es el teatro primero de acción y te conduce como actor cuando estás sometido a su voluntad, porque no has entendido que Dios tiene todo el poder para liberarte y sanar tu alma y tu espíritu y darte una mente diferente, nueva, bajo la gracia divina. Ahora bien, la armadura de Dios es lo único que nos puede proteger del ataque del diablo. Por eso vamos a estar tratando, pero ahora hay que mantenerse en una relación. Dios nos ama por ello. Vino Jesucristo a ganar la batalla contra Satanás. Él es el que venció sobre la muerte y sobre la tumba. Su victoria es nuestra victoria. La fe, la perseverancia y la obediencia a Dios y su palabra es la estrategia del Señor en la guerra espiritual. Te invito a aceptar a Jesucristo, puesto que sin Jesucristo no lo vas a entender y estás en desventaja. Estás derrotado. Con Jesús tienes la victoria, que es salvación, que es nueva vida, abundante y preciosa, vida eterna. Te invito a creer en Jesucristo hoy. Pastor Rodolfo Luis.